Bien, amigos, hace tiempo el doctor Guarocuya Batista y el doctor Héctor Mateo crearon el mes del corazón. Y lo hacían en febrero, pero la Organización Mundial, la OMS, creó el Día Mundial del Corazón. Vamos a hablar, que creo que es pasado mañana. Vamos a hablar con la doctora Jamie Gómez, que es cardióloga, y aprovechar, doctor, que esas fechas se usan para prevenir una de las obligaciones del Sistema Nacional de Salud. Prevención en enfermedades, que sigue siendo la primera causa de muerte. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la Día invitación. Mundial del Corazón. ¿Hay algo que los cardiólogos van a celebrar o a conmemorar o a lamentar? También se puede. Sí, la verdad es que gracias por la invitación. Feliz de que estoy aquí compartiendo en el día de hoy pues con el doctor. El viernes, justamente el día 29 de septiembre, la Federación Española de Cardiología, además de la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, declararon el Día Mundial del Corazón. Siempre todos los años se hace una especie de campaña. Este año la campaña es Conócete con un emoji, que para tratar como de poder contactar con todas las poblaciones y las distintas edades, y el emoji es simplemente pues el corazón. Y la idea es pues resaltar la importancia y la incidencia de que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. La primera causa de muerte es el corazón. Sí, es la enfermedad frecuente más común. Realmente se sabe, por ejemplo, que en las últimas estadísticas para el año 2018 habían aproximadamente 18 millones de personas afectadas de manera anual, y se estima ya que para el 2030 probablemente esa cifra ascienda a 23 a 24 millones de personas que mueren anualmente. Sí, pero doctora, a esto hay que sumarle también que según lo que aparenta estar sucediendo, y digo aparenta porque usted me aclararía un poquito qué es lo que está pasando, ahora se están muriendo jóvenes del corazón. Sí, realmente tenemos ¿Es realmente eso, hay elementos nuevos para que esté sucediendo o es otra cosa? Mira, ¿O es algo que siempre ha pasado y no que no hemos dado cuenta? No, la verdad es que sí estamos viendo pacientes cada día más jóvenes que se están enfermando de cosas más importantes. Sin embargo, la Sociedad Dominicana de Cardiología y a nivel internacional tenemos aproximadamente 1 mes y medio a 2 meses haciendo una campaña muy importante, tratando de aclarar esos titulares que han sido tan enfáticos en mencionar los infartos cardíacos en pacientes jóvenes. Es importante recordar que el diagnóstico de infarto se hace con una serie de instrumentos de trabajo, pero al momento de encontrar un paciente, que son los casos más relevantes que han sido publicados, que haya tenido un síncope o una muerte súbita, el diagnóstico más evidente es el infarto en el corazón, pero son pacientes que en la mayoría no se les hace una necropsia o una autopsia, sea la tradicional o la molecular. Entonces es muy cuesta arriba decir que los jóvenes están muriendo de infarto si no tenemos ese arsenal diagnóstico y científico que nos permita a nosotros con certeza realmente pues decirte que sí es la razón. Sí. Doctora, usted entró por la misma puerta que yo iba es que lo tengo aquí a llamarla para que entrara. Sí. Realmente, porque yo creo que hemos tenido casos, 1 o 2 casos de personas de notoriedad en la sociedad que han muerto y han llamado la atención. Pero certeza de que tengamos un incremento de muertes en jóvenes por infartos agudos al miocardio, no lo tenemos. Realmente no. La única forma sería que de momento hayan sido realizadas las necropsias, sean tradicionales o moleculares, doctor, de manera privada, y que no tengamos el conocimiento de eso, pero realmente no tenemos la certeza de que eso ha sido así, y entonces es muy bueno
utilizar la oportunidad, porque en todo hay que sacarle provecho y la parte positiva a las situaciones que se nos presentan y más a nosotros que trabajamos como en la medicina preventiva y tratar de llamar un poquito la atención con relación a lo que son los factores de riesgo para también hacer prevención en los pacientes jóvenes, no solamente en aquellos pacientes que se hacían antes mayores de 55 años, de 60, sino también en los pacientes más jóvenes, porque sabemos que existen condiciones en donde incluso los niños empiezan a acumular placas de colesterol, placas de triglicéridos a nivel de sus arterias y se nos enferman ciertamente pues más temprano que la población adulta. Doctora, pero eso que está diciendo el doctor William con esto es complicado. Mire, aquí llegaron gente llamando con estadística de gente que los que le dieron el problema del corazón jóvenes fue por la vacuna, o sea, pero aquí, la vacuna del COVID, secuela, mire, aquí la gente no juega con eso. Bueno, pero que a la vacuna todavía tenemos, ¿verdad?, a las personas antivacunas, el COVID terminó siendo un síndrome con trombótico, claro. O sea, que no deja de tener su influencia. El propio... Realmente hubo una cohorte muy pequeña, muy pequeña, en donde sí se demostró que aumentó la incidencia de infartos, pero escúchenme bien para que no se vayan a confundir. Aumentó la incidencia de infartos en el corazón en los primeros 6 meses posterior a la vacuna en las edades de 55 a 67. O sea, el que no tuvo ningún evento cardíaco, el tipo infarto, 6 meses posterior a la vacuna, o sea, no debe de atribuírsele a la vacuna. ¿Cuál fue? ¿Y eso está aprobado ya? Los incrementos. Sí, hubo un corte pequeñito que se publicó de un estudio de pocos pacientes, pero sí se evidenció como un aumento. Incremento en infarto de 50 personas entre 50 y 67 años los primeros 6 meses posterior a la segunda vacuna, Pero fueron un grupo muy pequeño de pacientes. Esa es la razón por la cual la mayoría de las sociedades médicas evidentemente pues no le dan esa importancia porque no hay una muestra tan significativa. Doctora, en el caso de la cantidad de gente que muere del corazón, es impresionante, pero aquí la semana pasada hablábamos, el mismo doctor William nos decía, ¿cuántos dominicanos sufren de la presión? Entonces tú dices, no hablemos ni de diabetes, y creo que mencionaron 2 millones de dominicanos que tienen problemas de presión. Sí. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora, es decir, a nivel de prevención? ¿Qué es lo correcto? Porque van saliendo temas y cosas que antes la gente se preocupaba mucho. El otro día vi una persona que dijo, normalmente, vete y ponte hazte un cateterismo, como algo como cómete un plátano. Ese es un tema que tenemos doctora, que tocar hoy. Vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer para uno entrarle a este problema del corazón, que es la principal causa de muerte en el mundo. Mira, te voy a contar, porque es bueno este tipo de programas justamente para eso, porque cada día aparecen factores de riesgo que son nuevos. Por ejemplo, que tú me preguntas qué tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos el tema del sobrepeso, o sea, el control adecuado de el peso, el hábito del cigarrillo, que hay que dejar de fumar indiscutiblemente, el consumo moderado de alcohol, hay que disminuirlo completamente. Por ejemplo, el consumo del café, el que toma café o los que tomamos café, no debemos de tomar más de 3 tazas al día si tenemos la enfermedad cardiovascular controlada. Pero hay muchas cosas nuevas que cada día se van sumando. Por ejemplo, la deprivación del sueño. Cada día estamos durmiendo menos por la razón que sea, por temas laborales, por temas de estrés. Tenemos, por ejemplo, factores de riesgo que son no tradicionales como la contaminación ambiental, Michelle. Por ejemplo, la contaminación ambiental se ha asociado a un aumento de la enfermedad cardiovascular del tipo infarto y stroke o trombosis cerebral. Existen muchas otras cosas, por ejemplo, la alimentación, el tema de los videojuegos que producen también la deprivación del sueño, el estrés, que es un factor importante, enfermedades que antes estaban y que están ahora, como la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico, que son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que antes no eran tomadas en cuenta. Doctora, interesante, porque ese es un buen glosario de todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sí, hay cositas ahí antiguas y nuevas. Y sabiendo que nosotros, que muchas que tienen que ver con modificaciones de hábitos de vida no son las más fáciles,
parecerían, porque no tienen nada que ver con un medicamento y es que la gente se disponga a eso. Y pasa con los diabéticos, que no vamos a hablar no nos vamos a meter ahí, pero es un factor de riesgo muy alto también, porque la combinación de personas que son hipertensas y al mismo tiempo diabéticas es también alto. Tenemos alrededor de 11, se habla de 11 a 15% de la población diabética. Es importante, por ejemplo, el conocimiento de algunos números, por ejemplo, el conocimiento de la presión arterial, los niveles de glicemia, los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, o sea, todos esos números es importante conocerlos y mantenerlos junto a su médico en rangos normales para evitar la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que así se llama, porque todos coinciden en la génesis o la producción de la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores y de cerebro. Y cuando, doctora, porque usted ahí quería entrar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de todos esos factores de riesgo que están asociados, comorbilidades que están asociadas que pueden agravar la enfermedad. Un tema importante, la obesidad y el sobrepeso, que no es un problema de los Estados Unidos, como a veces creemos, y como decíamos antes, ese se crió con Conflay, nosotros no. Y lo que vimos fue que importamos una cultura que no era la nuestra, que fue la comida chatarra. Entonces, esa comida chatarra de mucha grasa, de mucha sal, de muchos preservativos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos alrededor de un 54% de la población, casi la mitad, que está en sobrepeso o en obesidad. u obesidad. Entonces, ahí venimos con una serie de combinaciones de factores y que no son fáciles de manejar. Ahora, colesterol, ¿cuándo lo estamos sobretratando y cuándo lo estamos tratando correctamente? Tomando en cuenta los daños colaterales que tienen los medicamentos para disminuir el colesterol. Y hemos visto que mundialmente se han ido bajando los niveles de colesterol para que ya casi 180 sea alto. Entonces, debe estar por debajo de 70 en el paciente el colesterol LDL, por debajo de 70. El LDL, sí. No el numerito aquel que dice en el laboratorio, exacto. Uh-huh. El total por debajo de 200, 180 y el LDL por debajo de 70 en los pacientes de alto riesgo. Con relación al tema al problema que los pacientes siempre le temen, que es al daño del hígado, comentarles que ya hay estudios. De hecho, hace unos 3 meses se reportó un estudio muy importante en donde de hecho se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología en la parte de ateroesclerosis y se demostró que las estatinas, específicamente con el nombre comercial que nos guste, de hecho disminuyen el riesgo hepatocelular, o sea, hepato de hígado, celular de células y el daño, o sea, disminuye el daño y disminuye la incidencia de cáncer hepático en estos pacientes. Doctora, ahí no hay ninguna influencia de lo que fabrican, estatinas. No, para nada, no fue realizado por ningún tipo de laboratorio ni casa farmacéutica. Otra cosa que quería aclarar, y aprovechando un segundito para eso, para que los pacientes se estimulen cuando uno los indica, es que disminuyen de un 30 a un 35% la demencia senil y el Alzheimer a largo plazo. O sea que si antes lo utilizábamos solamente para disminuir colesterol, para que no se obstruyeran o no se taparan esas arterias, ahora tenemos otro efecto dual que nos gusta muchísimo y es la prevención de la demencia y el Alzheimer, porque a la larga lo que queremos son pacientes envejecientes, o sea, pacientes de 80 años y más, pero con buenas condiciones generales de salud. Pero muchas veces esos pacientes también los estamos sobretratando con temas de hipertensión. Bueno, siempre y cuando nos mantengamos con las guías americana y española de cardiología, yo entiendo que no hay sobretratamiento. Para serle sincera, yo soy muy, por eso me traen, yo muy cuadrada con las guías. Porque lo importante de estos programas no es que traigan una gente que diga lo que uno quiere. Ajá, no. Es que pueda haber diversidad de opiniones. Exactamente, esa es la idea, porque de ahí surgen grandes cosas. Entonces, el que se mantiene con las guías y lo que está establecido, yo pienso que no sobretrata al paciente. Lo que sí es importante, por ejemplo, hacer este tipo de encuentros, porque cada vez vemos que se publican cosas nuevas, entonces algunas cosas se van modificando y es bueno externarle a esos pacientes para que también tengan conocimiento pues de lo que uno estudia a diario. Bueno, pero hay un tema que yo quiero traer con respecto a las enfermedades del corazón y es la proliferación de angioplastías y colocaciones de stent que tenemos en República Dominicana. O sea, el festín de colocación de stent en pacientes
que le ponen 5, 6 en un tiempo, 3 en otro tiempo. Hemos conocido casos de pacientes que le han puesto 13 stent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stent. O sea, lo que le llaman corazones robóticos. Y le caben a una gente. O full metal jacket. Dígame, doctora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, a mí no me corresponde hablar de la realidad, porque usted la conoce mejor que yo, trabajando en la institución donde trabaja, yo ahí no voy a entrar, pero sí le diré, doctor, que tanto en la cardiología como en las demás especialidades, pues hay de todo. Sí es bueno enfatizar de que la Sociedad Dominicana de Cardiología está sumamente pendiente de muchas cosas que se están haciendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que duré 12 años trabajando con pacientes de cirugía de corazón en una institución de alto prestigio, realmente trabajamos incluso con el trasplante cardíaco, aquel que se hizo, que todavía sigue viva. Sí ocurre, no le voy a decir que es incorrecto, aunque tengo mis conceptos personales que de momento coinciden con los suyos, pero sí pasa. Entonces, bueno que los pacientes estén al tanto de que los cateterismos sí se hacen, es un medio diagnóstico que nos permite normalmente saber qué tipo de arteria está afectada y cómo la vamos a resolver. Nos preocupa mucho que esos pacientes que tengan múltiples stents coronarios, que son las mallitas, ¿verdad?, que abren las arterias del corazón obstruidas, luego dificulten la realización de cirugías mayores en algún momento. O sea que es muy importante, igual que en todas las especialidades, cuando usted va a ir y asistir a algún médico cardiólogo, en nuestro caso porque soy cardióloga, pues verificar y certificar que realmente pues sea un médico completamente capacitado, y que tenga cierta historia y que sea un líder de opinión ciertamente en el tema que ese doctor va a tratar. Doctora, el papel mío aquí es como decirle a la gente las cosas claras, fuera de la medicina. Cuando usted acaba de decir, en la cardiología como en todas las especialidades, ahorita hablábamos de las clínicas, hay de todo. Eso lo que estamos diciendo es que, claro, usted puede venir un médico que te decida poner más medicamento, más stent que lo normal. ¿Cuándo usted entiende y en qué tipo de procedimiento uno debe de buscar una segunda consulta? Porque hay médicos que no lo ven mal. No, es súper fácil. El sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos, pero es súper fácil. Los stents coronarios, cuando son emergencias reales, no casos selectivos, porque eso es distinto, emergencias reales, o sea, el paciente llega a la emergencia con dolor de pecho o cualquiera de sus variantes, porque los síntomas pueden variar, realmente se trata o se le coloca stent solamente a la arteria que está afectando y produciendo ese infarto. Luego de ese momento ya entonces otros procedimientos pudieran derivarse y entonces ahí tenemos tiempo vasto y suficiente para buscar segundas opiniones en caso de que tengamos algún tipo de duda. Pero realmente el paciente que llega a la emergencia con un infarto cardíaco que haya que tratarse inmediato, se trata la arteria culpable solamente, o sea, culpable es la que está causando ese infarto y entonces ya en un segundo tiempo, en un tercer tiempo, se hacen los estudios y se colocan el resto de los stents. Entonces, si hay algún tipo de duda, algún tipo de discrepancia, quizás algún médico en la familia o duda de parte de los pacientes, hay tiempo suficiente para poder buscar una segunda opinión si es necesario. Pero es muy difícil para un paciente y sus familiares saber qué decidir en ese momento. Sí, yo le cuento, doctor, mire, yo pienso que la gente confía en el médico. Por más que, digamos, la gente confía en lo que el médico le dice y le dice, mira, a tu familiar ahora le vamos a tener que poner 4 stents porque, o sea, a pesar de que es una emergencia. Porque es un tema de autoridad, es un tema de respeto, es un tema de que el doctor dijo y eso hay que hacer, pero en mi consulta privada cada día vemos pacientes, yo no les diría incrédulos, sino como más pendientes de todo lo que está pasando. Los medios digitales se han encargado, doctor, de realmente llevar ciertas informaciones, sean reales o no, modificadas o no. Entonces ya el paciente está mucho más pendiente. Y aquí sería bueno enfatizar que es importante cada familia tener un médico de cabecera. Yo siempre, por ejemplo, en mis redes sociales lo menciono muchísimo, un médico de cabecera que sea de tu plena confianza y que se te diga, mira, tenemos que derivarnos, ir aquí, vamos aquí, o sea, que te dé las pautas a dónde tú tienes que ir, lo que tienes que hacer para tú lograr mantener la salud cardiovascular y metabólica, por ejemplo, si necesito un endocrinólogo, un neurólogo, porque es que hay de todo y en todas partes, no solamente en la
medicina, en la ingeniería, la arquitectura, el diseño, o sea, siempre pasa. Entonces, esa comunicación médico-paciente debe de ser bilateral completamente y siempre, o sea, todas las familias, así como dicen, y no en vano, que todas las familias deben de tener un médico y un abogado, es por algo. O sea, necesitamos... Hay un plomero que pasé tanto trabajo el otro día, sí, para encontrar uno bueno. Sí, pero siempre es un importante domingo a las 6 de la tarde. Tener un médico de cabecera que te tome una llamada, que sepa responderte, que te saque de alguna duda. Eso es importantísimo. Qué bueno, porque usted trajo el tema, ¿verdad? Y quedan muchos médicos. Porque hay muchos que no dicen, no atiendo por WhatsApp. No, pero eso está correcto, ¿eh? No, yo estoy claro, de acuerdo con sí. que no atienda por Si WhatsApp. no te coge el teléfono, tienes que escribir. No, pero es que no es eso. Una pasa cosa mañana, es dice, pasa mañana por que allá. tú le escribas y contactes al médico por WhatsApp es una cosa. Ahora, que el médico tenga que estar el domingo entero, el sábado entero, el día de fiesta entero, dando consulta por WhatsApp y viendo resultados por WhatsApp, porque la gente lo hizo. Eso es un yo, poquito... por ejemplo, mis pacientes saben, si me escriben, o sea, tienen mi teléfono y el WhatsApp también abierto desde la pandemia, hubo que hacerlo. Entonces, el que me escriba por ahí, vea que yo no respondo, o sea, debe de llamarme, porque yo normalmente me paso todo el día en consulta, y en consulta no puedo estar chateando. Ahora bien, ellos son pacientes que yo los educo. Le digo, a mí no me escriba si usted tiene síntomas, así sea dolor de cabeza, porque se me puede pasar algo grave, y si no veo el mensaje y lo veo en la noche a las 11, a las 12 de la noche, pudo haberte pasado algo importante. Entonces ellos saben, si consultan son cosas breves que no tienen nada que ver con síntomas, y si yo no respondo en 10 minutos me llaman. O sea que hay que educar a los pacientes. Sí, hay que educarlos para que no pidan cita los sábados Y a usted las no 11 se de la pone noche. brava, ¿verdad? No, porque la que le da mi teléfono soy yo, o sea, mis pacientes privados. Yo tengo pacientes, de hecho, que tienen el teléfono de mi casa, porque son casos tan complicados que yo no puedo darme el lujo, por ejemplo, de perder una llamada a un paciente de cirugía corazón que me llame, o sea, sí. Esa comunicación es necesaria. Sí. Doctora, a veces hay gente que quizás en época de mucho calor siente como que puede tener alguna complicación cardiovascular. Estos calores, esta alta temperatura también son, además, junto a lo que usted dijo ahorita, otros motivos ambientales de lo que se debe tomar en cuenta y que pueden afectar la salud del corazón. Sí, completamente. Mira, tenemos lo que se llama el choque de calor. Quizás tú vas así como inclinándote hacia esa parte, pero sí la parte de las altas temperaturas evidentemente deshidratan, bajan la tensión arterial, a veces disminuyen los niveles de glicemia. Si son pacientes que comen de manera irregular, tenemos el ayuno intermitente, no sé si recuerda que lo habíamos conversado hace mucho tiempo. Hay pacientes que duran 18 y 20 horas sin comer. Entonces, cuando se juntan una serie de factores, que si el café, que si el tema de que no ha comido, que si el calor. Usted mencionó también la gente que hacía demasiado ejercicio. Esa otra parte, la parte del ejercicio, o sea, cuando tú reúnes todos esos factores, la verdad es que sí, los pacientes pueden sentir, por ejemplo, mareos, fatiga, debilidad general, pierden el conocimiento, o sea, son casos importantes que deben de ser trasladados a la emergencia de inmediato. Y la deshidratación se incluye ahí también. Pero claro que sí, claro que sí, la deshidratación produce mucha cefalea, mucho dolor, por ejemplo, detrás en el área de la nuca, produce palpitaciones y pérdida del conocimiento. Ajá. Y también, otra cosa, en una emergencia a una persona le dijeron de que no se ponga a estarse midiendo la presión en su casa. Eso, ¿usted también lo recomienda también? Mire, los instrumentos de monitoreo en la casa sí se utilizan. Lo que sí es que está establecido en las guías nuevamente es que para el doctor, o sea, para nosotros que somos médicos, para tomar conductas en cuanto a cambio y modificaciones de medicamentos, no tenemos la autorización para utilizarlo. O sea, el paciente puede realizarse su monitoreo en la casa, pero para modificar la conducta de manera definitiva necesitamos lo que se llama un mapa, que es un monitor ambulatorio de la presión arterial, se coloca aquí en el bracito y cada 15 minutos y cada media hora le toma la presión al paciente. Porque pero hay sí es personas bueno que se pueden tomar la presión en su casa y quizás no lo hacen bien y van a una emergencia porque una mala lectura que se buscaron ellos por estar usando la aparato. Bueno, mira, en la consulta, en mi caso, en la consulta le enseñamos cómo tomarse la presión arterial, porque hay una serie de cosas, desde que tú tienes que haber orinado, 5 minutos sentado, o sea, hay una serie de cosas, la posición del brazo, que tenemos que tener, y aprovecho cuando van a la oficina, lo comparo con el mío, y así yo sé si realmente cuando me llamen las cosas están bien.
Todo eso hay que hacerlo en su casa. Eso puede variar tanto el resultado de la presión. Sí, para la toma de la presión. El haber orinado, la posición Claro, del los brazo. pies, por ejemplo, tienen que estar tocando el piso. O sea, hay una serie de Claro. cosas que hay que tener. O sea que tú el que se toma la presión acostado Sí, en la por ejemplo, cama. con las piernas cruzadas, acabado de levantarte, o por ejemplo llegaste rápido y te sentaste, tampoco, la posición del bracito tiene que ser adecuada. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que mostrarle y enseñar a los pacientes para que la medición sea lo más próxima a lo correcto posible. En el caso de los chequeos preventivos, Sí. el otro día fui a realizarme un chequeo preventivo y no sé si es que ahora uno tiene más conciencia o que está llegando a una edad que ya hay que hacerse los chequeos, pero tal vez con el tema de la pérdida de peso y todo eso, tomé la decisión de hacerlo. Y vi que casi la parte preventiva de un chequeo anual, por ejemplo, o tiene que ver con el corazón. Todo. Una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma, hay mucho que ver con el corazón. ¿En qué medida esto te puede diagnosticar de forma temprana algún problema que tú puedas tener? ¿O vale la pena hacerte este tipo de estudios anual o cada 2 años? Depende de la edad de la persona. Claro que sí, 200%. O sea, los chequeos preventivos tienen la capacidad de diagnosticar con tiempo cualquier tipo de enfermedad. O sea, por ejemplo, en el caso de los cardiólogos, antes empezaba a los 55 años, ya por ejemplo se sabe que incluso hasta los niños pediátricos deben de evaluarse por lo menos una vez anual porque hacen mucho ejercicio, porque hay cardiólogos pediatras en el país. Antes no habían, hace muchos años, pero hace años que sí existen. En el caso de los adultos, mínimo una vez al año, respondiendo a la pregunta, mínimo una vez al año, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, o sea, si el paciente no es gordito, si no fuma, si no toma más alcohol de moderado, si duerme saludable, o sea, un paciente que sea como perfecto una vez al año, un paciente que tenga, aunque sea... Y uno que tenga 4 de 5. Bueno, tiene que verse cada 6 meses u óptimamente cada 3 meses, porque hay que darle seguimiento a los laboratorios, a los números que comenté de la presión, de la diabetes, de la glicemia. Hay que revisar, por ejemplo, las piernas. Los pacientes no se dan cuenta cuando se les edmatizan los pies, salvo cuando van a la consulta y la doctora le pone la mano y yo, mira, tenemos problemas a nivel de las piernas. Hay, por ejemplo, evaluaciones preventivas que se hacen buscando enfermedad de la microvasculatura. Microvasculatura es, por ejemplo, aquí, cuello, tomografía de cráneo, miembros inferiores, ¿verdad? Aquí tenemos venas y arterias. En las arterias de todo el cuerpo se acumula colesterol, se acumula triglicéridos y eso va tapando las arterias al paso. Sin embargo, cuando tenemos afectación de esas arterias, me da a mí una idea como cardióloga de cómo pudiera yo entonces tener las arterias del corazón y tengo que ser más agresiva, tanto con el tratamiento de la parte central como con el tratamiento. Doctora, la semana pasada teníamos aquí al doctor Lugo y a la doctora... Ay, mis colegas. Ah, sí, tus colegas. Y hablábamos, ¿verdad?, de ese número tan alto y tan importante de personas, de pacientes hipertensos en la República Dominicana. Y hacíamos un ejercicio así medio burdo de cuántos pacientes debería tener cada cardiólogo de acuerdo al número de cardiólogos que hay. Y da más de 5,000 pacientes por cardiólogo si cada paciente hipertenso tuviera un cardiólogo. Se asisten. Lo que indica que eso es imposible de atenderlo y de hacer todo lo que usted hace. La Sociedad Dominicana de Cardiología hace un tiempo creó una guía de cardiología para atención primaria. Creo que ha sido la única sociedad que ha hecho ese gran aporte, que creo que no le hemos sacado provecho como sistema de salud. O sea, no está aplicado en ningún lugar, porque muchas de las medidas que usted estaba mencionando son evidentemente medidas preventivas, en la cual yo no puedo sentar a un cardiólogo de los 600 que tengo en el país a que duren con un paciente explicándole todo lo que usted ha explicado aquí, porque usted tendría que explicarle muchas otras cosas y enseñarle a tomar la presión solamente es un tiempo. Pero se hace, doctora. No, ya se hace. doctora, lo hace usted en su santuario de la práctica privada, médica. Sí. Pero eso no es lo que pasa. Distinto, Eso no es lo que pasa en los consultorios. ¿Por qué? Porque es un tema de volumen, necesito salir rápido, darle rápido como para ver los más pacientes que pueda, etcétera, etcétera. Eso no es posible. Entonces volvemos al génesis. Deberíamos tener entonces un sistema con atención primaria, con primer nivel de atención instaurado, con unas capacidades resolutivas, donde sí, yo soy de lo que creo que ante la
la alta prevalencia e incidencia de enfermedades de hipertensión y de corazón que tenemos en República Dominicana, el cardiólogo deja de ser un supraespecialista, aunque existan los cardiólogos supraespecialistas, sino que termina siendo parte de ese equipo que está ahí. Y yo me preocupaba porque decía, pero si la doctora le dé su teléfono porque son pacientes importantes, y cuánto, significa que la doctora sacrifica su vida por la de los otros. Realmente, ¿y a usted quién la va a atender? Entonces, eso significa que hay un tema de gestión que hay que organizar para que usted no tenga que estar 24/7 pendiente a que Carlos le escribió o lo llamó y usted no se sienta culpable porque usted no lo pudo atender, porque usted tenga una fiesta, usted tenga un restaurante, entonces la llaman y usted le dice a todo el mundo, cállese, que es un paciente, pero usted tiene derecho a vivir, usted tiene derecho a un restaurante, usted tiene derecho a que se oiga una música detrás y que usted tenga una fiesta. Y el paciente no se puede ofender por eso. Arriba los vasos, no capilares, pero claro, los vasos. entonces significa que debería haber un sistema donde usted y todos los otros médicos pudiesen tener una derivación a alguien que no está en la fiesta y que se sacrificó esa noche para poder atender a esos pacientes. Pero hay que conocerlos a todos, tener un acceso a un récord médico, poder ver algunas informaciones de ese paciente. ¿Cómo lo hacemos? Dígame. Bueno, porque mire, lo que usted me está planteando es mantener la atención primaria en medicina muy especializada y tampoco es financiable. Mire, para la parte de medicina preventiva, atención primaria para mí sería una maravilla. O sea, que realmente funcione y que sea efectivo sería maravilloso. Pero si me pregunta, doctor, para serle sincera, delegar pacientes de alta complejidad, atención primaria, con el respeto de mis colegas que saben que yo los amo. No, esa parte no, doctora. Porque lo que le digo es, así como se hace lo correcto, también se hace lo incorrecto en todo. No estoy hablando de la medicina, en arquitectura, en ingeniería, en diseño, o sea, y el que hizo las reglas, pues también pudiera hacer la trampa. Hay que estar claro, porque Michelle lo sabe. Entonces, la medicina preventiva sería maravilloso para que nos asista haciendo un diagnóstico probable, de momento poder derivar y que sirva como una especie de triaje, como existe en otros lugares del mundo, y remita a ese paciente. Pero para serla sincera, yo no me sentiría cómoda permitiendo que un colega de medicina preventiva trate a un paciente cardiovascular. Le voy a decir por algo, para que usted no se sienta mal, ni mis colegas tampoco, pero permíteme brevemente. Y la razón es porque sale todos los días cosas tan importantes y hay que mantenerse tan al día, y como usted dice, es difícil que tú estás en una fiesta que tienes que estar pendiente del teléfono. O sea, esto es un compromiso que o se asume o no se asume. Entonces, habría que ver si tienen la capacidad de asumirlo en su totalidad. Como Michelle me preguntó, ¿qué tan cierto funciona? 200%, pero tenemos que estar todos comprometidos en el mismo nivel. Pero volvemos al mismo punto, perdóname, Carlos. Lo que usted me está planteando algo que es un poquito diferente a lo que yo planteé. Ajá, cuéntame. Yo no dije que los pacientes delicados se remitan, porque usted no utilizó el término, pero utilizó de una persona no preparada. Quiere decir que pudiera estar hablando de un médico generalista, un médico familiar. Quizás no muy actualizado. No, pero déjeme terminar la idea, porque eso, o sea, lo que estamos transmitiendo ahí con esa respuesta es, sí, la atención primaria es buena, pero yo no creo mucho en ella. Entonces, lo que estamos hablando es, Gustavo Guilamo, no quiero un cardiólogo para tomar presión. No, imposible. Para pacientes que estén estables. Ahora, que ese paciente, cada 3 meses, cada 6 meses, vea al cardiólogo como parte de ese circuito para ver, pero cuando es para su seguimiento y su mantenimiento, puede perfectamente estarlo haciendo con un médico generalista o un médico de medicina familiar. Pueden haber internistas que están tan preparados como un cardiólogo, aunque no sea un cardiólogo. O sea, a lo que me estoy refiriendo es, entonces, no podemos mandar un mensaje de sí a la atención primaria, pero cuidado con esto. Porque entonces yo hablé de modelos de gestión clínica. Entonces, cuando yo le digo a usted que para que usted pueda tener esa fiesta tranquila, debe haber alguien que tome el teléfono. Yo no estoy hablando de una persona sin capacidad. Es cómo organizamos la práctica.
Ese es el punto a lo que me estoy refiriendo, para que haya quien lo atienda, pero también tomando en cuenta la cultura del paciente dominicano, que fue muy motivada por los médicos dominicanos. Mi paciente, yo no dejo que me lo atienda nadie, ni me lo vea nadie. Doctora, me da, toma mi teléfono. Sí. No llame a nadie. Yo creo que está para que no me lo bastante quiten. claro, doctora. Es que usted como doctora también es muy exigente, porque veo que usted también con el tema toma posiciones muy radicales. Sí, yo pienso que sí. Que podemos decir que sí, yo soy sumamente exigente. O sea, yo veo que usted, por ejemplo, dice cero alcohol, cero, o sea, bueno, lo no suyo, cero lo alcohol, suyo es pero cero. no Que ni más la allá- Biblia dice no eso, más allá Michelle. de moderado. La Biblia no dice Pero cero usted le habló alcohol. de una salida, de una No vaina. más allá de moderado. No, dijo pero que es no, cierto. Gabriel. Pero es cierto, por ejemplo, yo estoy de acuerdo Pero qué bueno. con lo que el doctor menciona siempre y cuando sea efectivo, porque no hacemos nada con implementar ningún tipo de programa si no va a ser efectivo. De hecho, se ha tratado desde hace muchísimos años. Esto no es nuevo, lo que el doctor está planteando. Doctora, su práctica, ¿dónde está en este momento? Está desde el 2008 en el Centro Médico Moderno a sus órdenes. Eso queda en la Charles Sommer, en el cuarto piso. ¿Y su cuenta donde la gente le pueda contactar para las citas mi y todo nombre, Mi nombre es doctora.Jamie Gómez, J-E-I latina, M-Y Gómez. Sí, porque si usted no lo dice, tengo yo que contestar todos esos WhatsApp que Ay, llegaron qué ahí ahora. Y decir, Qué honor. Gracias, doctora. Yo supóngamelo fácil, doctora, Qué honor. gracias. Gracias por Gracias la por estar invitación. con nosotros. Un placer, doctora. A doctora Jamie Gómez, cardióloga, gracias por hablar con venir en el día de hoy, hablar nosotros sobre todo lo que es la prevención en la cardiovascular en el Día Mundial del Corazón. Gracias, doctora, por estar con nosotros y vamos a ver cómo un día de esto vamos donde la doctora al chequeo preventivo. a una consulta estricta. Gracias, doctora.